Bien. Bien, ustedes me dicen, joder, pueden ver lo que pueden ver mi pantalla, ¿verdad? La presentación. Sí. Sí. Me quedé, en la clase anterior me quedé en problemas de cinemática en una dimensión siempre horizontal. Entonces voy a continuar con esos problemas y voy a también resolver algunos de caída libre para que vean cómo se resuelven. Entonces, en este ejercicio, que es el 2.13 de la guía del libro, tenemos un automóvil y un camión. Un automóvil y un camión parten del reposo en el mismo instante de tiempo, con el automóvil a cierta distancia detrás del camión. El camión tiene una aceleración constante de 2.10 metros por segundo cuadrado y el auto tiene una aceleración de 3.4 metros por segundo cuadrado. El automóvil alcanza al camión cuando éste ha recorrido 40 metros. Bien, ese es el enunciado. La primera pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda el automóvil en alcanzar el camión? La siguiente pregunta es, ¿qué tan atrás del camión estaba inicialmente el auto? La tercera pregunta, ¿qué rapidez tienen los vehículos cuando avanzan juntos? Y por último, dibuje en una sola gráfica la posición de cada vehículo en función del tiempo. Sea x igual a 0 la posición inicial del camión. Entonces vamos a ver. Como en todo problema de física, siempre necesitamos una figura, ¿verdad? Es mucho más fácil para nosotros hacerlo con figuras. Es casi obligatorio eso, ¿verdad? Pues muy difícil poder resolver un ejercicio si no tenemos un esquema, ¿verdad? Donde se nos muestre todo el sistema que estamos considerando y sus cantidades también, ¿verdad? Entonces, para empezar, vamos a averiguar cuánto tiempo tarda el auto en alcanzar el camión, ¿verdad? El auto está atrás, entonces vamos a ver una figura. Aquí lo tenemos, miren. Siempre que trabajemos en cinemática, nosotros necesitamos un marco de referencia. El origen del marco de referencia es importante. ¿Dónde lo pongamos? Siempre el origen del marco de referencia lo tenemos que colocar en alguno de los objetos. Ya puede ser en el camión o puede ser en el auto. Es mejor colocarlo en el auto porque el auto es el que está al inicio, ¿verdad? Entonces, en t igual a 0, esto es como una fotografía en t igual a 0, ¿verdad? Cuando el camión está a una distancia d del auto, recuerden que esta distancia no me la da el problema, ¿verdad? Por eso la ponemos aquí arbitraria. El camión está delante del auto en el momento en que los dos arrancan, los dos parten del reposo, por eso le pongo velocidad inicial del auto 0, velocidad inicial del camión es 0. Los dos están en reposo y arrancan cuando el camión se encuentra a una distancia d por delante del auto. Entonces el origen está aquí, donde está el auto. Y este origen no lo voy a tocar, lo voy a dejar siempre ahí. O sea que recuerden que los vectores, X es un vector de posición, la velocidad es vector y la aceleración es vector. Todos esos vectores se miden a partir de este origen. A la derecha es positivo, a la izquierda lo que es negativo. El signo es lo que me da el sentido del vector. Entonces, tenemos movimiento rectilíneo con dos cuerpos. Este problema es diferente al de los anteriores, ¿verdad? Porque anteriormente hemos resuelto problemas de movimiento rectilíneo para un solo cuerpo. Aquí tenemos dos cuerpos. A veces estos problemas son complicados, a veces son fáciles, ¿verdad? Porque a veces hay que relacionar las ecuaciones de los objetos, o sea, resolver sistemas de ecuaciones, ¿verdad? Entonces, analicemos el camión, pongamos las cantidades que conocemos. Para el camión tenemos la aceleración positiva porque va aumentando. Si fuese negativa significa que va frenando. La velocidad inicial del camión es 0. Para el automóvil conocemos la aceleración positiva también, va aumentando la velocidad y su velocidad inicial también es 0. El auto alcanza el camión cuando el camión ha recorrido 40 metros. O sea, vámonos a la figura. Cuando el camión de este punto ha recorrido, a partir de este punto el camión ha recorrido 40 metros, el auto lo alcanza. O sea que con respecto al origen, el camión ha recorrido 40 metros más d con respecto a este origen, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. El auto alcanza el camión cuando ha recorrido 40 metros. ¿Cuánto tiempo tarda el auto en alcanzar el camión? Me están pidiendo tiempo, que es un escalar, ¿verdad?
¿Cuál ecuación de cinemática voy a usar? Puedo usar la que yo quiera, claro que tiene que reunir, ¿verdad?, las variables que yo necesito. Necesito encontrar tiempo. Entonces, vamos a ver, vamos a analizar el movimiento del camión. Para el camión, vamos a poner estas cantidades, 40 metros, porque 40 metros es lo que el camión avanzó cuando el auto lo alcanza. Entonces, supongamos de que nosotros, hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? No solamente una, siempre pueden haber varias formas. Si nosotros ponemos el origen, movemos el origen a donde está el camión, entonces de donde está el camión al inicio hasta donde lo alcanzó el auto hay 40 metros. Entonces mi X final para el camión sería 40 metros, ¿de acuerdo? Y el X inicial del camión sería 40 metros. Entonces, con esta ecuación de cinemática de posición en función del tiempo, yo sustituyo los datos, la información del camión, esta aceleración, esta posición final y la velocidad inicial, que es 0, posición inicial, que es 0, porque yo les dije, ¿verdad? Como estoy analizando el movimiento solo del camión, olvidándome que existe el auto, entonces me conviene, obviamente, poner el origen donde está el camión, porque si yo dejo el origen donde está el auto, tendría que conocer la distancia que hay del auto al camión, ¿verdad? Y no la conozco. Entonces, de aquí de esta ecuación resuelvo para t, despejo para t, y me queda la raíz de esto, 2x entre a. Entonces esta x es la distancia que recorrió el camión, que es 40 metros, sustituyo la aceleración y el tiempo me da esto. O sea que, vamos a ver, el tiempo que le tomó al camión recorrer 40 metros es 6.17 segundos. Ahora bien, la pregunta, lo que me están preguntando es cuánto tiempo se tardó el auto en alcanzar el camión. ¿Será este mismo tiempo o no tiene nada que ver? No Porque tiene nada que yo aquí no estoy relacionando el movimiento del auto, ¿verdad? Aquí en ningún momento estoy poniendo datos del automóvil. Entonces este tiempo es el tiempo en que el camión recorrió 40 metros. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo le tomó al auto alcanzar el camión? ¿Será este tiempo el del auto o no? No, No, es el de camión. Mm, bien, ustedes dicen que no, pero hay alguien más que quiera participar, alguien más que tenga una opinión diferente. Fíjense, en cinemática hay que usar bastante la lógica, ¿verdad? Tienen que estar muy atentos, ¿verdad?, a toda la información, tienen que estar alerta, ¿verdad? que ahí dice, el tiempo del camión es el mismo para el auto. Es ¿Pero el por mismo. qué? Usted dice que es el mismo. Ahí lo está diciendo, el tiempo del camión es el mismo para el auto. Sí, ¿verdad? Sí, es cierto, es cierto. Le estoy preguntando algo, ya está la respuesta. Bien. Sí, el tiempo del camión es el mismo para el auto. Sí. Entonces, vamos a ver. El tiempo del camión es el mismo para el auto, pero ¿por qué será el mismo? ¿Quién me puede responder a la pregunta? Porque dicen que lo alcanzó en los 40 metros, ¿va? Entonces, Sí. cuando el bus llega, bueno, el camión llega a los 40 metros, debemos de suponer que el carro también está ahí. Entonces, si arrancaron al mismo tiempo, se tomó al Exacto, ¿verdad? Así como usted lo llegar acaba de mencionar. antes ahí. Así como usted lo dijo, ¿verdad? Los dos arrancan al mismo tiempo. Entonces, como los dos arrancan al mismo tiempo, aunque los dos no hayan cubierto la misma distancia, este tiempo es el mismo tiempo en que el auto alcanzó el camión, porque los dos arrancan en t igual a 0. El t igual a 0 es el mismo para ambos, ¿verdad? Los dos arrancan al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué el auto recorre más distancia que el camión? Para eso lo explica la aceleración del auto. Por la La aceleración, aceleración ¿verdad? del Sí. auto es mucho más grande. Significa que el auto va avanzando más rápido. Cubre mayor distancia en el mismo tiempo que el camión. Pero el tiempo es el mismo. O sea, indirectamente, fíjense bien, este problema lo resolvimos de una forma indirecta. O sea, calculamos el tiempo del camión y ese tiempo es el mismo tiempo en que el auto alcanzó el camión. O sea, ya
no hay duda, ¿verdad? Eso tiene una deducción bastante sencilla. Entonces, veamos ahora esto. Aquí es donde donde el auto alcanza el camión. 40 metros a partir de la posición inicial del camión. Esta distancia D que recorrió el auto hasta donde estaba el camión inicialmente, esta distancia no la conozco. Ahora bien, la siguiente pregunta es, ¿qué tan atrás del camión estaba inicialmente el auto? Aquí me están preguntando la distancia D. ¿Qué tan atrás estaba el auto? Entonces vamos a ver. Usamos esta ecuación que es la más útil porque aparecen todas las cantidades cinemáticas. Entonces, vamos a ver. Ahora sí necesitamos considerar el movimiento del auto. Entonces, esta ecuación sería con datos del automóvil. Vamos a ver. Usamos, como el auto está en el origen aquí de este marco de referencia, el auto está en la posición x igual a 0. Su velocidad inicial es 0 y su aceleración ya la conozco. Entonces, como posición inicial y velocidad inicial del auto son 0 en el origen, me queda que la ecuación es simplemente, vamos a ver, esta no es la ecuación, sería esta, porque recuerden que el x final, vamos a ver, me voy a la figura otra vez. Como yo necesito conocer esta distancia d, necesito trabajar desde este punto hasta este punto. ¿Por qué razón? Porque el tiempo que yo conozco, el tiempo que yo encontré en la primera parte, es el tiempo total que le tomó al carro viajar desde este punto hasta este punto. Entonces, como ya conozco ese tiempo, trabajo desde este punto a este punto. ¿De acuerdo? Porque si me voy de aquí a este punto para el auto para encontrar D, no conozco el tiempo que le tomó al auto, ¿verdad? Recorrer esta distancia. Entonces, tendría dos incógnitas en la ecuación, ¿verdad? Entonces, aprovechando ese dato que tengo, el tiempo, es que lo analizo desde ese punto hasta el punto donde alcanza el camión. Entonces la distancia que recorrió el carro hasta donde alcanza el camión es D más 40. Entonces sustituyo x final es igual a D más 40, igual a este término donde aparece la aceleración. ¿Y qué hago aquí? Como el tiempo ya lo conozco y la aceleración la conozco del auto, despejo para D. Al despejar para D me queda esto. Sustituyo los valores, aceleración, tiempo y la distancia D en la que se encontraba el auto al inicio por detrás del camión es igual a 24.7 metros. Esta es la distancia. ¿Alguna duda con este procedimiento? ¿Con el planteamiento? Como les digo, en cinemática puede haber más de una forma de resolver un problema, pero cada quien tiene su estilo, ¿verdad? Y cada quien lo hace como primero se le ocurre, ¿verdad? A veces hay formas más fáciles o a veces hay formas más difíciles de resolver el mismo problema. Es bueno que ustedes lo sepan hacer de todas las formas, ¿verdad? Por ejemplo, si existe otra manera de encontrar esta distancia, ustedes tienen que buscarla, ¿verdad? Pero una vez que la tengan ya, por ejemplo, en la prueba, suficiente, ahora no van a perder tiempo, buscando otras formas más fáciles. Entonces, esta es la forma en que llegamos a D mediante esta ecuación. Bien, entonces ya tenemos la distancia. Ahora vamos a ver qué rapidez tienen los dos vehículos cuando avanzan juntos, o sea, la rapidez que tienen en este instante. Fíjense bien, en este instante yo le puse a las velocidades una incógnita, ¿ve? Porque ahí la velocidad no la conocemos. Entonces necesitamos averiguar cuál es la velocidad cuando los dos están a la par. Entonces, vamos a ver, para el auto usamos otra ecuación de cinemática, la ecuación de la velocidad en función de la aceleración y el tiempo. O sea, es una ecuación lineal, ¿verdad? La velocidad inicial del auto es 0, asumiendo que estamos considerando el origen donde estaba el auto, ¿verdad? Al inicio, t igual a 0. Entonces, como conozco la aceleración y conozco el tiempo para el auto en ese instante, entonces es simple. Para el auto, el cálculo es bien fácil. Esta sería la velocidad que tiene el auto cuando alcance el camión. Bastante fácil, ¿verdad? Velocidad inicial 0. Ahora, para el camión, también utilizo la misma ecuación de cinemática. Velocidad en función del tiempo. Ahora,
Para el camión la velocidad inicial también es 0, solo que el origen es diferente, ¿verdad? Pero eso no importa aquí, porque el tiempo que le tomó al camión recorrer esa distancia es el mismo tiempo que le tomó al auto recorrer toda la distancia desde el origen que tenía, ¿verdad? Entonces, para el camión sustituyo los datos, aceleración y tiempo. El tiempo es el mismo, pero la aceleración es diferente. Entonces, el camión va a tener una velocidad mucho más pequeña que la del auto. Por eso es que el auto pudo alcanzar al camión, ¿verdad? Porque va más rápido, la aceleración es más grande. Cuando un objeto tiene mayor aceleración, significa que su velocidad va incrementándose con un ritmo más grande, ¿verdad? Va incrementando a mayor ritmo. Entonces, por eso es que el auto pudo alcanzar al camión, porque tiene una aceleración mucho más grande. Bien, entonces, vamos a ver, la última parte es dibujar una gráfica. Gráfica de posición, contratiempo para el auto y el camión. Entonces, en un solo gráfico, posición, contratiempo, voy a dibujar la posición, contratiempo para el camión y para el auto. Fíjense bien, ¿en qué nos basamos para hacer estas gráficas? En las ecuaciones de posición versus tiempo. Como esa ecuación es una parábola, siempre, ¿verdad? Los dibujos van a ser parábolas. Claro que el camión, fíjense bien, en el problema me dicen, ¿verdad? De que tome x igual a 0 la posición del camión. Entonces el camión está en la posición en t igual a 0, el camión está en x igual a 0. Y en t igual a 0, el auto está en menos 24.8 metros. Claro que yo en el dibujo que hice, yo puse el x igual a 0 donde estaba el auto, pero eso no afecta en nada, porque el problema me sugiere que ponga x igual a 0 en donde estaba el camión inicialmente. Entonces, ambas gráficas son parábolas. Claro, porque la ecuación que define el movimiento de ambos objetos es una parábola, x en función de t cuadrado, ¿no? X, t cuadrado. Entonces son parábolas. Entonces aquí tenemos el gráfico para ambos. Ajá, ¿y qué pasa aquí en la intercepción? Las dos gráficas se interceptan en este punto. Ahí, en esa intercepción, es donde el auto y el camión, donde el auto alcanza el camión, donde los dos tienen la misma, quiero decir, la misma posición. En ese instante los dos tienen la misma posición, que es 40 metros, con respecto a este origen. Entonces, el gráfico me da bastante información, ¿verdad? Importante. Recuerden que siempre en esas intercepciones significa que ahí puede ser que haya un choque o puede ser que los dos estén juntos a la par. Así podemos interpretar esas intercepciones, ¿verdad? Entonces, ese sería el problema de cinemática con dos cuerpos. Bien, vamos a pasar a otro problema para ir avanzando más rápido. Este problema es sobre caída libre. Es un problema de caída libre. Tenemos una piedra pequeña que se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad de 18 metros por segundo del borde del techo de un edificio de 30 metros de altura. La piedra cae sin golpear el edificio en su trayectoria hacia abajo hasta llegar a la calle. Se puede ignorar la resistencia del aire. Siempre que me dicen a mí que un objeto se lanza hacia arriba, yo ya sé que es caída libre, ¿verdad? Es cinemática vertical. Cinemática en el eje Y. Cinemática en el eje X es lo que acabamos de ver anteriormente, ¿verdad? Esta es cinemática en el eje Y, vertical, donde la aceleración es la gravedad. Bueno, vamos a responder estas preguntas. ¿Cuál es la rapidez de la piedra justo antes de golpear la calle? ¿Y cuánto tiempo transcurre desde que la roca es arrojada hasta que llega a la calle? Entonces vamos a ver. Aquí tenemos una figura para orientarnos qué es lo que está sucediendo. En un edificio hay una persona, en la azotea del edificio, una persona lanza una piedra hacia arriba, la piedra llega al punto máximo, se detiene y cae hacia abajo, hacia la calle. Aquí en este gráfico verde, ustedes ven que parece una parábola. Y así como ustedes ven el dibujo los está engañando, ¿verdad? Porque el dibujo me está diciendo que el movimiento es en 2 dimensiones, es una parábola, 2 dimensiones. Pero el movimiento en caída libre es en una dimensión. Lo que pasa es que en los dibujos uno lo hace para entender mejor el dibujo, uno lo hace así, ¿verdad? Así como yo lo hice. Pero recuerden que el movimiento es caída libre. Es en línea recta. Una línea recta, no tiene por qué ser una parábola.
Lo que pasa es que este solo es para fines ilustrativos. Entonces, una característica de caída libre es que en la cima, donde el objeto llega hasta el punto máximo, la velocidad siempre va a ser 0. Cuando ustedes lanzan un objeto hacia arriba, el objeto se va a detener en un punto y empieza a caer. ¿De acuerdo? Entonces, en el punto máximo de caída libre, en el punto más alto, la velocidad siempre va a ser 0 y la velocidad es en Y. Todo es en Y. La posición es en el eje Y, la velocidad es en Y y la aceleración es en Y negativo. Aquí estamos trabajando cinemática en Y, ¿verdad? En el eje Y. La velocidad inicial es esta que me muestran acá. Tengo esta velocidad que es 0 y me están pidiendo encontrar la altura del edificio es 30. O sea que aquí también, fíjense jóvenes, el origen del sistema es importante. ¿Dónde voy a colocar yo el origen? Lo puedo colocar donde comienza el movimiento o lo puedo colocar al nivel del suelo. Esos son dos puntos importantes. Lo puedo poner aquí en el suelo, el origen, o lo puedo poner aquí. Porque recuerden que en cinemática son vectores. En el eje Y, cuando va hacia arriba es positivo y cuando una cantidad va hacia abajo es negativa. La aceleración siempre va a ser negativa porque la aceleración, aunque el objeto vaya para arriba o vaya para abajo, la aceleración siempre va a valer menos g, menos 9.8 metros por segundo cuadrado. O sea, esa es la diferencia entre cinemática, entre caída libre y la cinemática en horizontal. Que la cinemática en caída libre, la aceleración siempre va a valer lo mismo y siempre va a ser negativa. ¿De acuerdo? Siempre va a ser negativa. Entonces, la primera pregunta es ¿cuál es la rapidez de la piedra antes de golpear la calle? O sea, la rapidez que va a tener la piedra aquí antes de chocar con la calle, justo antes. Entonces, para encontrar esa rapidez, primero anotamos los datos. Los datos que conocemos nosotros de este objeto, de la piedra, es su velocidad inicial. Le pongo sub 0, velocidad inicial 18 metros por segundo. ¿Por qué la pongo positiva? ¿Por qué no negativa? Porque les dije, ¿verdad? Si la velocidad va hacia arriba, en el eje Y positivo, todo lo que va hacia arriba, positivo. Lo que va hacia abajo, negativo. Entonces, como la piedra se lanza hacia arriba, su velocidad inicial es positiva. H, altura. Recuerden que las alturas y las distancias son escalares, siempre son positivos. Esta es la altura del edificio, 30 metros con respecto al suelo. Ahora, H es diferente Y. H es distancia, altura, y Y es vector de posición. Esto sí tiene que tener un signo. Entonces, como el vector de posición lo voy a colocar aquí, donde comienza el movimiento, o sea, en la parte alta del edificio, pongo el origen. Entonces, a partir de ahí mido los vectores. La posición inicial, como el origen está aquí, es 0 en el eje Y. Y la posición final, con respecto a este origen, de este origen, ¿cuál es la posición final de la piedra? La posición final es en la calle, al nivel del suelo. Aquí va a terminar la piedra, entonces esta es la posición final. Desde este origen hacia abajo, el vector sería negativo porque va para abajo, ¿verdad? Recuerden que el eje Y, aquí está el origen, hacia arriba el eje Y positivo, hacia abajo el eje Y negativo. Entonces, desde este origen hacia abajo a la calle, Y es negativo. Entonces, Y final sería menos 30 metros. Por eso les dije, no confundir esta altura. Las alturas y las distancias siempre son positivas. Pero los vectores de posición tienen que tener un signo porque se miden con respecto a un origen. Entonces, Y final es negativo 30. Y la velocidad final, que es lo que queremos encontrar, es la incógnita. Entonces, yo puedo usar más de alguna ecuación de cinemática. En este caso me conviene usar esta, mucho más simple. Fíjense bien. Pongo velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado, digo menos 2g por delta y. ¿Por qué menos 2g? Por lo que les dije que vamos a sustituir la aceleración por menos g. Este signo nunca se lo vamos a quitar en caída libre. Siempre va a ser negativo. Este menos se debe a que la aceleración de la gravedad siempre es negativa. No vayan a cometer el error de sustituir el valor numérico de menos 9.8 porque el signo menos ya está incluido en la ecuación. Delta Y es posición final menos inicial. Entonces, de aquí despejo para la velocidad final, sustituyo los valores
Como y inicial es 0, me queda 2g por y final, velocidad inicial cuadrado. Aquí fíjense bien, jóvenes. Cuando yo quito, saco la raíz a ambos lados, aquí me queda un signo más o menos, ¿verdad? Porque esto es una raíz. Pero de estos dos signos voy a tomar el signo menos nada más. ¿Por qué el signo menos? Porque la velocidad va hacia abajo. Cuando la piedra va cayendo, la velocidad va para abajo en la dirección negativa del eje Y, entonces la velocidad es negativa. ¿De acuerdo? No se le vaya a olvidar ese detalle, ¿verdad? En caída libre, todo lo que va para abajo es negativo. Todo lo que va para arriba es positivo. ¿Por qué la gravedad siempre es negativa? Porque siempre va para abajo. ¿Por qué la velocidad es negativa? Porque es cuando el objeto va hacia abajo. Entonces, sustituyendo los valores, fíjense bien, cuando sustituye el valor de la gravedad es 9.8. Negativo, pero el negativo ya está incluido aquí en la ecuación. No hay que volverlo a poner. Este menos de acá es de y final, que es negativo. De manera que al hacer el cálculo me queda, por este signo, la velocidad final de la piedra antes de golpear el suelo es menos 30.2 metros por segundo. Esa es la velocidad final. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Todo está claro. Como les digo, ustedes pudieron poner el origen en el suelo y el resultado les va a dar el mismo. También pueden poner el origen en el punto más alto. O sea, hay 3 puntos clave aquí, que son el inicio, el punto más alto y el punto más bajo. En cualquiera de esos 3 puntos, ustedes pueden poner el origen, nada más que los vectores les van a ir cambiando, pero el resultado no les va a cambiar. Entonces es interesante que ustedes hagan el problema con otros marcos de referencia, ¿verdad? Y el resultado no se les va a alterar. Bueno, continuemos. La siguiente pregunta es calcular cuánto tiempo le tomó a la piedra, cuánto tiempo la piedra estuvo en el aire. Entonces, para obtener ese valor del tiempo, vamos a considerar esta ecuación para la piedra. Velocidad final igual a velocidad inicial menos g por t. De aquí despejamos para el tiempo. Despejo para el tiempo, sustituyo los valores, la velocidad final, la velocidad inicial y la gravedad. Fíjense bien que este signo menos de la gravedad es el signo menos de la ecuación, ¿no? Ya está incluido, ¿verdad? Ese signo menos me está indicando que la gravedad siempre va en la dirección de menos y. Sustituyo los valores y el tiempo me queda así. Este es el tiempo total que la piedra estuvo en el aire desde que salió hasta que llegó al suelo. Ahora, también podemos usar para encontrar el tiempo esta ecuación. Y final igual a y inicial más esto, que es la misma parábola, lo que pasa que en el eje Y, ¿verdad? Usando el eje Y. Entonces aquí, si yo uso esta ecuación, la posición inicial de la piedra es 0, porque ahí estoy poniendo el origen en el punto inicial. Y me queda esto. Ustedes usan esta ecuación, sustituyen los valores. Creo que yo no lo resolví porque lo pueden hacer ustedes en su casa. Les va a quedar una ecuación cuadrática. Quieren encontrar el tiempo, ¿verdad? A partir de esta ecuación. Fíjense bien, con esta ecuación fue fácil, con esta ecuación es más difícil, pero el resultado les va a dar el mismo. Nada más que aquí les va a quedar una ecuación cuadrática en términos del tiempo. Este sería el coeficiente A, este sería el coeficiente B y este sería C. Y resuelven la ecuación cuadrática con la fórmula cuadrática para encontrar el tiempo. Van a tener dos valores del tiempo. ¿Cuál valor van a elegir? El valor positivo, porque el tiempo nunca puede ser negativo, ¿verdad? Entonces, en física el tiempo nunca va a ser negativo, siempre va a ser positivo. O sea que si en la fórmula cuadrática el tiempo les da un valor negativo, ese valor lo descartan y se quedan con el positivo. Les tiene que coincidir con este. Entonces, hay más de una forma de resolver el problema, ¿verdad? Pero siempre se busca la más fácil. Bueno, de tiempo, vamos a ir un poco rápido. Pasemos al siguiente problema. En este caso, vamos a ver el problema 244. Tenemos un tripulante de un globo aerostático que sube verticalmente con velocidad constante de 5 metros por segundo. El tripulante del globo suelta un saco de arena cuando el globo está a 40 metros del suelo. Después de que se suelta, el saco de arena está en caída libre. Inmediatamente, ¿verdad? Que el saco se suelta, está en caída libre. Entonces, vamos a encontrar todas estas cantidades. Me dicen, calcule la posición y velocidad del saco a los 0.25 segundos y 1 segundo después de soltarse.
¿Cuántos segundos tardará el saco en chocar con el suelo después de soltarse? ¿Y con qué velocidad chocará con el suelo el saco? Bien, ¿qué altura máxima alcanza el saco en relación con el suelo? Son 4 preguntas para las que tengo que contestar. Y aquí está la figura, miren. O sea, tenemos un globo aerostático. Hay una tripulante del globo. El globo, en el momento en que ella suelta el saco, el globo está a 40 metros del suelo. El globo se mueve con velocidad constante, hacia arriba. La velocidad es positiva porque va para arriba. Ahora bien, este problema es un problema de objetivos avanzados, porque requiere pensar un poco más. Entonces, para mejorar un poco el panorama, vamos a hacerlo así, la figura. Aquí le agregué algo a la figura para entenderla mejor. Este es el nivel del suelo. Con respecto al suelo, el globo está a 40 metros. El globo en ese instante tiene una velocidad de 5 metros por segundo hacia arriba, va ascendiendo. Como la tripulante suelta el globo, fíjense bien, una cosa es soltar y otra cosa es lanzar. Cuando se lanza algo, se le da una velocidad, mientras que cuando se suelta, la velocidad es cero. Entonces, ¿qué dicen ustedes aquí? En caída libre, como el saco de arena está en caída libre, la muchacha suelta el saco. Cualquier estudiante diría, como la muchacha suelta el saco, la velocidad inicial del saco es cero. Eso es lo que uno tiende a pensar, ¿verdad? Y es un pensamiento erróneo. Porque, fíjense bien, aquí tenemos movimiento relativo. El saco es parte del globo, está junto al globo. ¿Qué velocidad lleva el saco? La misma velocidad del globo. Aunque en relación con la muchacha, el saco está en reposo, ¿verdad? Para la muchacha, el saco está en reposo, pero el globo se va moviendo hacia arriba. Entonces, la velocidad que lleva el globo es la misma velocidad que lleva el saco. Entonces, esto lo podemos ver como si, por ejemplo, como si el globo estuviese quieto y la muchacha lanzara el saco de arena a 5 metros por segundo hacia arriba. Es lo mismo, es equivalente. Por ejemplo, cuando ustedes van en la paila de un carro y el carro se va moviendo, ¿qué velocidad llevan ustedes? La misma velocidad del carro. Entonces, la velocidad del saco de arena no es cero. La velocidad inicial es la misma velocidad del globo. ¿De acuerdo? La muchacha lo suelta, pero el globo va hacia arriba. Entonces, el globo va a describir un movimiento no parabólico, ¿verdad? Yo aquí lo dibujo como parabólico, pero no, es en línea recta. Es en el eje Y. Entonces, el saco, después de ser soltado, se va a mover un poquito hacia arriba. No es que va a caer de un solo, sino que se va a mover hacia arriba. ¿Por qué? Porque lleva una velocidad hacia arriba. Entonces va a avanzar un poco hacia arriba y después va a caer. Entonces, para empezar, nosotros vamos a calcular, vamos a ver, lo que vamos a calcular es la posición y velocidad en estos dos tiempos. Posición y velocidad del saco en estos dos tiempos. Entonces, la posición del saco en esos tiempos la vamos a calcular haciendo uso de cinemática. Los datos del saco de arena, su velocidad inicial, 5 metros por segundo, positivo, porque va hacia arriba. La posición inicial es 0 porque el origen lo pongo donde el saco comienza a moverse. Es más fácil. El tiempo me lo da el problema. En el inciso A me dicen que calcule posición y velocidad en este tiempo. Entonces lo que tengo que hacer es hacer uso de ese tiempo y hacer uso de esta ecuación de cinemática. Sustituir este tiempo y sustituir las otras cantidades, velocidad y posición inicial. Me queda esto, miren. Sustituyendo los datos, la velocidad inicial, el tiempo, la aceleración y el tiempo, me queda esto. Esta es la posición del saco de arena en este tiempo. Posición en Y. ¿Por qué me da positivo y no negativo? 0.94 metros. Son 94 centímetros. Significa que, de acuerdo con ese valor, este valor positivo me está diciendo de que el saco todavía no ha llegado al punto más alto, va moviéndose hacia arriba. Eso es lo que me está diciendo el dato, ¿verdad? De que en ese, como el origen lo pongo aquí, según ese valor positivo significa que estamos arriba aquí, ¿ve? En el eje Y positivo, el eje Y negativo es hacia abajo. Aquí está el origen, Y positivo hacia arriba, Y negativo hacia abajo. Significa que como el valor de Y me dio positivo, el saco todavía no
todavía no ha alcanzado el punto más alto. El saco todavía va hacia arriba, todavía no está en caída. Todavía no está en caída, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos ese valor. Para el otro tiempo, vamos a ver, está, o sea, si quieren completar más la información, como el momento en el que el saco se suelta está a 40 metros del suelo, le suman este valor y tienen 40.94 metros sobre el suelo. Esa es la distancia sobre el suelo a la que está el saco en ese momento, ¿verdad? Ahora, en el otro tiempo que me dan, hago lo mismo, solo que sustituyo el otro tiempo, diferente. Pero en ese tiempo, me piden, aquí me salté algo, ¿verdad? Porque me piden también la velocidad en este tiempo. Posición y velocidad en este tiempo, ¿verdad? Entonces, en este tiempo, la velocidad la encuentro con esta ecuación. Sustituyo la velocidad inicial, sustituyo la gravedad y sustituyo el tiempo, que es este mismo, y me da esta velocidad. Fíjense bien, tanto la posición como la velocidad en este tiempo son positivas, significan que el saco va para arriba. ¿De acuerdo? Va para arriba. Ahora, posición y velocidad en un segundo, repito el mismo cálculo, pero ahora con un tiempo diferente. Ahora, la posición me da 0.1 metros. 0.1 metros. De manera que con respecto al suelo es 40.1 metros. Aquí parece que tenemos una contradicción, ¿verdad? Porque fíjense bien, Y me sigue dando positivo. Y si calculamos la velocidad me da negativa. La posición me da positiva y la velocidad negativa. ¿Qué puedo deducir yo de esto? Que el saco ya viene para abajo, pero está por encima del origen. ¿Sí me explico, verdad? Posición me da positiva, pero con respecto al suelo, ¿verdad? O sea, como lo ven aquí. Y la velocidad me sale negativa. Si la velocidad es negativa, significa que el saco ya va para abajo, pero está por encima del origen, o sea, en Y positivo todavía. O sea, veamos la figura. En ese tiempo, significa que el saco ya llegó al punto más alto y ya va para abajo, pero sigue estando por encima del origen, donde Y es positivo, pero su velocidad va hacia abajo, es negativa. ¿De acuerdo? Eso significan esos valores. Ahora, la segunda pregunta. La segunda pregunta en el problema es muy atrás. ¿Cuántos segundos tardará el saco en chocar con el suelo después de soltarse? ¿Cuánto tiempo tarda en chocar con el suelo? ¿Cuánto tiempo tarda en chocar con el suelo después de soltarse? Vamos a ver. Entonces, después de soltarse, usamos esta ecuación. Posición en función del tiempo, pero en la dirección de Y, en el eje Y. Como el origen lo colocamos, donde el saco se suelta, posición inicial es 0, posición final es menos 40. Recuerden, está el origen. El suelo está abajo a 40 metros. Pero como estoy en el eje Y negativo, por eso pongo Y final igual a menos 40 y Y inicial igual a 0. Entonces, sustituyo la velocidad inicial, la aceleración. Y de aquí voy a resolver para el tiempo. Me va a quedar una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática para t. Los coeficientes, que son los que acompañan a la variable t, tengo que calcularlos, ¿verdad? Al sustituir los valores aquí de gravedad, velocidad y posición, me queda esto. Y tienen que resolver la cuadrática con la fórmula cuadrática. Este es a, este es b, este es c. Ambos son negativos, pero la fórmula es menos b. Y como b es negativo, menos por menos da más o menos la raíz de b cuadrado, que es esto, 5 al cuadrado, menos 4a por c, menos 4 por a por c. Entonces, menos 4 por a es negativo, c es negativo. Esto quedaría, ya aquí creo que me faltó un signo, ¿no? Menos 4a por c. Sí, pero esto queda así. Quedan dos tiempos, jóvenes. Aquí nos quedan dos tiempos. Entonces, al tener estos dos tiempos, uno de ellos es negativo y uno es positivo, descartamos el negativo y tomamos el positivo porque el tiempo no puede ser negativo. Esa es la explicación física. Bien, entonces ya con esto tenemos el tiempo que tardó en llegar hasta el suelo. Después me piden
lo que es creo que es la velocidad con la que choca. Vamos a calcular la velocidad con la que choca contra el suelo usando el tiempo que encontré en el inciso anterior. Como ya tengo el tiempo que le tomó llegar hasta el suelo, uso ese tiempo para encontrar la velocidad con la que choca. Hago uso de esta ecuación. Fácil. Tenemos la velocidad inicial, aceleración, y el tiempo que le tomó llegar al suelo. Y esta es la velocidad con la que choca. Tiene sentido porque es negativa, ¿verdad? Como el saco va hacia abajo, la velocidad tiene que ser negativa. Bien. Aquí lo tenemos. Miren. Y en el inciso D me piden encontrar lo que es la altura máxima con respecto al suelo. Entonces, para encontrar la altura máxima respecto al suelo, hago uso de los datos, velocidad inicial, la velocidad final. Fíjense bien, pero aquí me voy a detener un poco aquí. Como me están pidiendo la altura máxima respecto al suelo, recuerden que en caída libre, la velocidad que tiene en el punto más alto siempre va a ser 0. Entonces, por eso pongo ahí velocidad final 0, porque esta ecuación la estoy analizando desde el punto inicial hasta el punto más alto. Solo esa parte estoy tomando en cuenta. Entonces agarro esta ecuación, pongo velocidad final igual a 0, porque estoy en el punto más alto. La velocidad inicial no es 0, posición inicial es 0, sustituyo los datos y despejo para y me da esto. Esta posición es positiva porque estamos arriba del origen, pero como es la altura con respecto al suelo, a esto le tengo que sumar 40 metros, ¿verdad? Le tengo que sumar 40 metros y esa sería ese sería el resultado. Aquí tenemos la figura otra vez para que lo puedan ver. O sea, esa altura que yo encontré es desde este punto hasta el punto más alto. A eso le suman 40 metros y esa sería la altura total con respecto al suelo. Bien, este es un problema, ¿verdad?, que hay que analizarlo un poquito más, ¿verdad?, porque tiene algunos aspectos importantes. Bien, voy a continuar mañana, jóvenes. Vamos a ver otro problema ya para terminar con esto. Es un último problema de aceleración variable. Entonces, esto sería todo por hoy. Como ya no tenemos tiempo, si tienen preguntas, mejor la vamos a contestar mañana. Yo les voy a subir esta clase al aula virtual. La pueden revisar hoy y si tienen preguntas sobre lo que hicimos hoy, pues podrían hacerlas mejor mañana.